Las noticias cambian cuando cambian las miradas. Bienvenidas a Nosotras en las Noticias, el espacio de CIMAC Radio donde la información se analiza con perspectiva de género, derechos humanos y el protagonismo de las mujeres. Conduce Georgina Monroy Vázquez. Hola, muy buen día. Gracias a todas las personas que están escuchando Nosotras en las Noticias, un espacio que busca informar los temas más importantes en materia nacional e internacional respecto a la agenda de las niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades. Yo soy Georgina Monroy y te doy la bienvenida en esta nueva emisión desde las instalaciones de CIMAC Radio en la Ciudad de México. Sabes que me gustaría conocer tu opinión, así que pues abramos la conversación. Me puedes encontrar en mis redes sociales como Georgina Monroy o bien el número en cabina en el 55 35 08 47 61. También nos encuentras en todas las redes sociales como CIMAC Noticias y CIMAC Foto y consulta toda la información en cimacnoticias.com.mx. También no olvides que puedes escuchar Nosotras en las Noticias a cualquier hora del día en cualquier parte del mundo en Spotify, Amazon Music, YouTube y YouTube Music. Así como CIMAC Radio, ese es como nos encuentras en estas plataformas digitales. Sin más, vamos con lo más importante en materia informativa. Quiero comenzar con una historia que es muy fuerte porque nos recuerda que la violencia contra las mujeres no desaparece con la edad. En Puebla, Dominga Pérez, una mujer de 83 años, fue asesinada cuando regresaba a su casa después de trabajar. Dominga vendía semitas en San Salvador Chachapa, en Amozoc, y fue atacada precisamente el día de su cumpleaños. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre la siguió, la golpeó con una piedra y le robó los 90 pesos que había generado de su trabajo. La Fiscalía de Puebla todavía no confirma que se trate de un feminicidio, y eso es importante decirlo, pero el caso nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Qué pasa cuando una mujer adulta mayor es asesinada y su muerte puede quedar explicada únicamente como un robo? Porque hablamos de una mujer, pero también hablamos de una mujer de 83 años que seguía trabajando, que tenía una vida y una comunidad que hoy exige justicia. Y las mujeres adultas mayores enfrentan además violencias que muchas veces permanecen invisibles. Abandono, violencia económica, violencia patrimonial, física, psicológica y también discriminación por su edad. El caso de Dominga vuelve a poner sobre la mesa algo que desde el feminismo hemos señalado muchas veces. La violencia contra las mujeres tiene diferentes edades, rostros y contextos, y la respuesta de las instituciones debería ser capaz de reconocerlos. Vamos a seguir pendientes de esta información. Y hablando precisamente de las instituciones, esta semana también conocimos nuevos datos sobre violencia vicaria en México. Una encuesta realizada a más de 3,000 mujeres víctimas de violencia vicaria por el Frente contra la Violencia Vicaria encontró algo que resulta especialmente preocupante. 9 de cada 10 mujeres participantes dijeron haber sufrido violencia institucional durante los procesos que enfrentan. Es decir, la violencia no necesariamente termina cuando una mujer se separa de su agresor. Puede continuar a través de los tribunales, de los procesos de custodia, de las amenazas de quitarle a sus hijas e hijos y de todo ese desgaste económico y emocional que puede prolongarse durante años. El dato que más me llama la atención es que 95% de las participantes continúan enfrentando procesos legales y casi 4 de cada 10 llevan más de 5 años en ellos. Y aquí hay algo muy importante que queremos destacar en este resumen de noticias. Cuando hablamos de violencia vicaria, no estamos hablando simplemente de una disputa familiar o de un conflicto entre dos personas que se separaron. Estamos hablando de una forma de violencia en que las hijas y los hijos pueden ser utilizados para mantener el control sobre las mujeres. Y si además las instituciones no responden adecuadamente, el sistema puede terminar prolongando esa violencia. Por eso, también resulta relevante lo que está pasando con la alerta de violencia de género contra las mujeres. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio está exigiendo al gobierno federal que reactive el proceso para reformar el reglamento de este mecanismo. Hay una resolución judicial que ordenó reanudar los trabajos, pero de acuerdo con el observatorio, todavía no se ha convocado a las mesas necesarias. Y estamos hablando de una reforma, ojo, que está pendiente
desde 2022 y que también hemos dado seguimiento. La dimensión del problema se entiende mejor si recordamos, también como se lo hemos informado, que actualmente hay 26 alertas de violencia de género vigentes en 23 entidades federativas. Y el propio observatorio señala que en 2025 fueron asesinadas 2.795 mujeres, pero solamente una de cada 4 investigaciones se inició como feminicidio. Entonces, más allá de los procedimientos administrativos, lo que está en juego es algo mucho más importante. ¿Qué tan capaces son las instituciones de prevenir la violencia feminicida, responder cuando ocurre y rendir cuentas sobre los resultados de estos mecanismos? Pero también tuvimos una noticia que nos permite mirar el sistema de justicia desde otro lugar. En Jalisco, 17 mujeres privadas de la libertad recuperaron su libertad después de que sus expedientes fueran revisados, pues con perspectiva de género. La Procuraduría Social revisó inicialmente 50 expedientes y realizó entrevistas para identificar si había mujeres que podían acceder a beneficios jurídicos que ya están contemplados en la ley, pero que no habían podido utilizar por falta de defensa especializada o por las condiciones de vulnerabilidad que enfrentaban. Y esto es importante porque entre las mujeres beneficiadas hay madres, cuidadoras y mujeres en condiciones de pobreza. Lo interesante es que el programa no espera necesariamente a que las mujeres solicitan ayuda. Las y los defensores revisan los expedientes directamente en el centro penitenciario para identificar los casos. De los 50 expedientes revisados, 17 mujeres recuperaron su libertad y otros 38 quedaron en proceso de diagnóstico. Esto nos lleva a una discusión muchísimo más amplia. ¿Qué significa realmente ampliar la perspectiva de género en la justicia? No se trata de regalar beneficios ni de cambiar las leyes para cada caso. Se trata de mirar las circunstancias en las que una mujer llegó al sistema penal y preguntarnos si durante su proceso se tomaron en cuenta su contexto de violencia, su situación económica, sus responsabilidades de cuidado y las desigualdades que enfrentaban. Y justo en Jalisco el objetivo es ampliar la revisión hasta llegar a 150 mujeres. Y esto nos recuerda también a la ley Petrona allá en Oaxaca. Ahora hay otra historia que también nos obliga a hablar de justicia y de impunidad, pero desde el ejercicio periodístico. Un informe de Propuesta Cívica documentó cómo la violencia contra periodistas en Veracruz, particularmente entre 2010 y 2016, estuvo relacionada con contexto muchísimo más amplio de corrupción, macrocriminalidad e impunidad institucional. Durante esos años, en promedio, un periodista fue asesinada cada 3 meses en Veracruz, tanto periodistas mujeres como hombres. Y el informe plantea algo fundamental. Cuando las autoridades investigan cada asesinato como si fuera un hecho aislado, pierde la posibilidad de identificar patrones, redes de complicidad y responsabilidades muchísimo más amplias. Esto es especialmente importante porque las mujeres periodistas, sabemos que las agresiones contra quienes ejercemos el periodismo también tienen componentes de género. Por ejemplo, las amenazas sexuales, campañas de desprestigio, violencia digital y ataques dirigidos específicamente contra nuestra condición de mujeres. Por eso defender el periodismo no es solamente defender a quienes informamos. Seguiremos atentos a esta información que sigue dando de qué hablar de este informe que presentó hace unos días Propuesta Cívica. Y vamos a cambiar un poco de tono porque entre todas estas historias también hay espacio para hablar de algo que durante mucho tiempo se nos enseñó a callar: el placer de las mujeres. Esta semana hablamos de la llamada brecha del orgasmo. ¿Por qué? Porque justamente hace una semana fue el Día Internacional del Orgasmo y más bien agosto se identifica como el mes del orgasmo femenino. Y bueno, pues justo en este contexto, un estudio encontró que en encuentros heterosexuales principalmente, 86% de los hombres reportó haber tenido un orgasmo frente al 62% de las mujeres. Y esto no significa que las mujeres tengamos una incapacidad biológica para disfrutar nuestra sexualidad. La brecha también está en la sexualidad y tiene que ver con muchos factores, por ejemplo, con la educación sexual, con las expectativas de género
y con una cultura que durante mucho tiempo colocó pues justo la penetración como el centro de las relaciones sexuales y dejó prácticamente fuera el clítoris. Entonces, hablar del orgasmo femenino también es hablar de la autonomía corporal. Y cambiando también de tema, en la Ciudad de México tenemos otra noticia que vale la pena mirar con atención. Recuerden que el siguiente año vienen las elecciones en gran parte del país y en este sentido las mujeres en la Ciudad de México representan ya el 63% de quienes integran las comisiones de participación comunitaria mejor conocidas como las COPACO. De las 18.769 candidaturas que finalmente integraron pues estas comisiones, 11.832 corresponden a mujeres. Y pues recordemos que esto también es política, porque pues a veces pensamos en la participación política solamente cuando hablamos de congresos, gobernaturas o pues incluso las elecciones presidenciables, pero la política también ocurre en la colonia, en la comunidad, en los espacios donde se decide si se arregla una calle, cómo se atiende una necesidad vecinal o qué problemas se llevan ante las autoridades. Y si hablamos de América Latina, Argentina también nos deja una señal de alerta. Entre enero y julio de este año se documentaron 123 casos de feminicidio y feminicidio vinculado de mujeres y niñas. Más de la mitad de los agresores eran parejas o exparejas y 69% de los asesinatos ocurrió dentro de los hogares. Además, pues 155 hijas e hijos quedaron sin madre y casi 3/4 partes son menores de edad. Pero quizás uno de los datos más preocupantes es que el 17% de las víctimas había denunciado previamente violencia de género. Es decir, nuevamente aparece la pregunta sobre las medidas de protección. ¿Qué está fallando cuando una mujer denuncia, pero esa denuncia no logra protegerla? Y esto no es un problema exclusivo de Argentina, es una discusión pues que atraviesa toda América Latina. Como se lo mencionamos también hace unas semanas, es el caso de Cuba y pues ni hablar en el caso de México. Y finalmente nos vamos a Colombia, porque el pasado 7 de agosto asumió la presidencia Abelardo de la Espriella, un político de derecha y con una agenda conservadora que pues representa un cambio importante frente al gobierno de Gustavo Petro y quien además pues prácticamente a 3 días de haber asumido el cargo pues enfrenta esta emergencia nacional después de los terremotos que se dieron pues este lunes allá en Colombia. Pero volviendo un poco a su agenda conservadora, ¿esto qué significa para las mujeres? Abelardo durante su campaña planteó reducir 30% la violencia contra las mujeres y 40% los feminicidios. Además de crear rutas judiciales rápidas para casos de abuso y atención psicológica y jurídica pues permanentemente, ¿no? Entre otras cosas, también propuso medidas relacionadas con la economía del cuidado, como formar a 200,000 cuidadoras, crear un registro nacional y avanzar hacia cierta formalización pues, de este trabajo. Pero aquí sí hay una contradicción interesante que tendremos que seguir observando conforme pasen pues, los meses con su mandato. Reconocer económicamente el trabajo de cuidados puede ser un avance, pero también tenemos que preguntarnos si estas políticas realmente van a redistribuir los cuidados o simplemente van a profesionalizar un trabajo que siga recayendo principalmente sobre las mujeres. Hay temas de los que todavía nos cuesta hablar en voz alta. Hablamos de violencia sexual, de embarazos, de anticonceptivos, de menstruación, pero cuando se trata de hablar del placer de las mujeres, muchas veces bajamos la voz. Y quizá por eso vale la pena aprovechar una fecha como el Día Internacional del Orgasmo Femenino, que si bien ya pasó, pues para hablar de algo que va mucho más allá del orgasmo. El derecho de las mujeres a conocer, a disfrutar y decidir sobre sus propios cuerpos. Porque pues básicamente las mujeres tenemos derecho también al placer y creo que eso siempre está muchísimo más callado de nuestro lado. Y decirlo, la verdad es que todavía resulta muy incómodo. Durante generaciones se nos enseñó que la sexualidad de las mujeres debía estar ligada al matrimonio, a la maternidad, al deseo de otra persona.
También se nos enseñó a cuidar nuestra reputación, a no hablar demasiado de nuestro cuerpo y sobre todo a no parecer demasiadas interesadas en el sexo. En cambio, para los hombres, el placer ha sido entendido como algo natural, esperado y hasta celebrado. ¿Quién no conoce como estas dos partes de las historias? Y esa diferencia también tiene consecuencias. Un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine y realizado con mujeres de entre 18 y 40 años encontró que el 18.3% presentaba disfunción orgásmica. Es decir, casi 2 de cada 10 mujeres de esa investigación tenían dificultades para alcanzar el orgasmo. Y aquí hay algo muy importante. No alcanzar un orgasmo no significa que una mujer esté enferma ni que su sexualidad esté incompleta, como también nos han hecho creer. El problema aparece cuando las dificultades para disfrutar generan malestar, cuando no existe información, cuando hay dolor, cuando una mujer siente que tiene que fingir, cuando no puede hablar con su pareja o cuando ni siquiera sabe qué le gusta porque nunca tuvo la oportunidad de descubrirlo. Y justamente ahí aparece una de las grandes deudas de nuestra educación sexual. Porque durante mucho tiempo hemos hablado de sexualidad casi exclusivamente desde el riesgo. La verdad, siempre estamos bombardeadas de cómo evitar un embarazo, cómo prevenir una infección y cómo evitar una violación también. Y todo eso es indispensable. Pero la educación sexual también debería enseñarnos algo más, que nuestros cuerpos no solamente tienen derecho a estar protegidos, también tienen derecho a sentir. Y eso implica hablar del deseo, del consentimiento, de los límites, de la masturbación, ¿por qué no?, de la diversidad sexual y sí, también del orgasmo. Porque ¿cómo vamos a exigir autonomía sobre nuestros cuerpos si desde niñas aprendemos que hablar de ellos es algo vergonzoso? Incluso las estadísticas oficiales nos muestran lo difícil que sigue siendo hablar de sexualidad. La ENADI de 2023, hecha por el INEGI, una de las principales fuentes nacionales sobre sexualidad y salud reproductiva, encontró que entre las mujeres de 15 a 49 años que habían iniciado su vida sexual, el 1.8% declaró que su primera relación sexual fue sin su consentimiento. Ese dato nos recuerda algo muy fundamental. Hablar de sexualidad también significa hablar de consentimiento y de violencia. Pero también necesitamos construir una conversación donde las mujeres no aparezcamos solamente como víctimas, que a veces parece que eso es lo único que nos encasillan. Tenemos que poder hablar de mujeres que desean, que disfrutan, que exploran, que dicen que sí, que dicen que no, que cambian de opinión, que conocen su cuerpo y que pueden decidir cómo quieren vivir su sexualidad y con quién quieren vivirla. Y aquí hay otro dato que me parece muy revelador. Una investigación realizada con 402 mujeres de la Ciudad de México de entre 17 y 35 años encontró relaciones entre la autoeficacia sexual y distintas dimensiones del deseo, mientras que la culpabilidad sexual también se relacionó con la experiencia sexual. Es decir, la manera en que aprendemos a mirar nuestra propia sexualidad importa muchísimo. La culpa importa, el silencio importa, la educación importa. Y también importa que podamos decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí quiero y esto no. Por eso hablar del orgasmo femenino no debería ser un tema incómodo ni una conversación solamente para las revistas, las redes sociales o las sobremesas entre amigas. Es una conversación sobre la autonomía corporal. Porque el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos no termina en decidir si queremos o no queremos tener hijas e hijos. También significa decidir si queremos tener relaciones sexuales, justo con quién, cuándo, cómo y bajo qué condiciones. Y también significa poder decir que no. Pero paradójicamente también significa poder decir que sí. Y significa que ese sí no tenga que estar acompañado de culpa, miedo o vergüenza. En el marco del Día Internacional del Orgasmo Femenino, quizá la pregunta no debería ser ¿cuántas mujeres llegan al orgasmo? La pregunta debería ser otra.
¿Cuántas mujeres tienen la libertad, la información y las condiciones necesarias para conocer su propio cuerpo? Porque mientras una mujer tenga miedo de hablar de su cuerpo, mientras otra piense que su placer no importa, mientras otra finja un orgasmo para cumplir con las expectativas de alguien más, y mientras otra ni siquiera sepa que puede decir lo que quiere, todavía tenemos mucho que conversar. Y la verdad es que todas tenemos amigas así, y creo que una misma también ha estado encasillada en alguna de estas, matices. Y quizá ese sea el verdadero reto, que llegue el día en que hablar del placer de las mujeres deje de ser un tabú, que podamos hablar de nuestros cuerpos sin vergüenza, que podamos decidir sobre ellos sin culpa y que entendamos de una vez por todas que el placer también forma parte de nuestros derechos. Seguimos analizando la información que importa desde la mirada de las mujeres. Hacemos una breve pausa, ya regresamos a Nosotras en la Noticia por CIMAC Radio. En un contexto donde la información define el rumbo de nuestra sociedad, necesitas escuchar lo que realmente está pasando en la región. Esto es Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Análisis, contexto y las voces que construyen comunidad desde los territorios. Lo que hoy necesitas saber desde Mesoamérica, contado desde nuestras propias miradas, con profundidad y compromiso. Escúchanos todos los lunes a las 7 de la tarde. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Porque contar nuestra realidad también es ejercer el derecho a la palabra. Leer también es un acto de rebeldía. Lecturas Desobedientes es un espacio donde textos de escritoras feministas nos ayudan a cuestionar, pensar y transformar el mundo que habitamos. Viernes a las 9 de la mañana. No te pierdas su retransmisión los domingos a las 12 del día. Estás de regreso en Nosotras en la Noticia. Porque comprender la actualidad también implica mirar las desigualdades, las resistencias y los avances en las mujeres. Continuamos con Georgina Monroy Vázquez. Gracias por continuar en Nosotras en las Noticias. Te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como CIMAC Noticias, en Instagram como CIMAC Foto, y pues también puedes escuchar este podcast en tu plataforma favorita de reproducción musical, ya sea en Spotify, Amazon Music, YouTube y YouTube Music como CIMAC Radio. Y bueno, para seguir hablando del orgasmo femenino, porque es un tema que da mucho de sí, creemos que el placer de las mujeres también merece ocupar un espacio en la conversación pública. Por eso, hoy vamos a escuchar una entrevista que realizamos con la sexóloga Carolina Roldán, con quien hablamos sobre la brecha del orgasmo, los tabúes que todavía existen alrededor de la sexualidad, sobre todo la sexualidad femenina, y la importancia de que las mujeres podamos conocer nuestro cuerpo y expresar lo que queremos y lo que no queremos en una relación sexual. Caro, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. Me gustaría mucho comenzar preguntándote que, básicamente durante, no años, siglos, estoy casi segura, el clítoris estuvo prácticamente ausente tanto en las conversaciones y no se diga, por ejemplo, en los libros, ¿no? De anatomía y también de educación sexual, ¿por qué no? Y me gustaría en este contexto preguntarte por qué ocurrió esta omisión desde tu perspectiva y qué nos dice también sobre la manera en que históricamente se ha entendido la sexualidad femenina. Oye, Gina, pues para mí un placer estar aquí contigo y para mí es muy importante esto que preguntas porque justo estamos en agosto, ¿no? El mes del orgasmo femenino, y sabemos que el clítoris, este órgano fabuloso del que antes estuvo bastante silenciado, como bien lo mencionaste. Mira, yo te voy a, si bien es cierto es que existen datos, ¿no? O sea, hablando de que fue descubierto formalmente en el siglo XVI.
Anatómicamente, bueno, hasta 1998, al fin por una uróloga australiana. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que entender que muchas cosas que están relacionadas al placer han sido silenciadas o poco observadas y también y sobre todo hablando del placer femenino. Porque estamos de acuerdo que si hilamos el placer con el clítoris, este órgano que es justo exclusivo para el placer, pues nada tiene que ver con la fecundación, ¿no? Entonces, posiblemente esto como se alejaba de esta fecundación y sabemos que históricamente estaba pues esta cuestión judio-cristiana, ¿no? Que no me quiero ir por ese lado, pero sí hay que decirlo, que ha sido ignorado como no tiene fines de fecundación y es hacia el placer femenino, seguramente algo de eso tuvo que ver que había sido ignorado en los libros de medicina, también en las propias relaciones coitocentristas, hay que decirlo, y hay que justo resaltarlo, el clítoris es este órgano maravilloso que no es un botoncito, mi estimada. Justo es un órgano que puede tener una extensión entre 9 y 12 centímetros, ¿no? Que es bastante, es este homólogo del pene, eso también hay que entenderlo. Entonces, ya no me voy a ir un poquito más allá, espero haber respondido tu pregunta, Gina. Sí, totalmente. Oye, me encantó lo del coitocentrismo, la verdad. Ese concepto está muy interesante. Y justo en este sentido, ¿cuáles son desde tu perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son las principales consecuencias y de crecer sin información adecuada sobre justo el clítoris y también el placer femenino? Te lo pregunto porque creo que en la actualidad ya somos muchísimo más abiertas, ¿no? Que a lo mejor la generación de mi abuelita o de mi mamá, pero aún así me he dado cuenta que hablar del clítoris, bueno, es un milagro, ¿no? Pero hablar del placer femenino es todavía como más un tema que a veces hasta se siente como tabú, ¿no? Sí, mira, mencionabas como estas consecuencias y aquí lo voy a resaltar, si lo pueden imaginar, con rojo o con marcatextos, ¿no? Amarillo. Qué valioso es que una vez que entender y reconocer que una vez que las personas, porque a ver, es cierto que las relaciones no solo son heterosexuales, ¿no? O sea, hay algo que se llama también y que existe la brecha orgásmica, ¿no? Entonces, en primera instancia, entender que esto es real, que esto existe, mucho tiene que ver con la desinformación, con el tabú, desinformación, bueno, de la anatomía, de la educación de la sexualidad básica, de las partes del cuerpo, de cómo funciona el cuerpo en realidad, que esto que vimos en las películas de nada más me volteas a ver y ya se me cae la ropa y ya estoy de lo más excitada y con muchos orgasmos, pues es falso, ¿no? Las personas van a la vida real, empiezan a tener sus prácticas sexuales y esta es una consecuencia, no saber que existe un órgano por el cual puedes obtener mucho placer, imagínate, lo ignoras y por eso es que existe esta brecha orgásmica. Y voy a dar el dato. Esta brecha orgásmica te habla de que solo el 62% de las mujeres hetero alcanzan el orgasmo con esa frecuencia versus el 86% de los hombres. Y hay que decir que en relaciones en las que se estimula el clítoris, este órgano del cual les estamos hablando, cambia. O sea, resulta que el 96% de las mujeres lo necesitan para tener el orgasmo. O sea, imagínate. En realidad, solo el 4% alcanza el orgasmo con la exclusiva penetración vaginal. Entonces, toda esta información, claro que trae consecuencias para el placer, para la frustración, que esto, vamos más allá, esto te puede pegar en la autoestima, en la seguridad y, ojo, no solamente, si quien dice, ¿sabes qué? El placer es algo banal, pues yo no lo creo, si eso lo creen, ok, pero ¿qué hay de la parte médica también? O sea, es una realidad que no entender cómo está el clítoris, pues muchas ocasiones, y hasta la fecha sucede, varias intervenciones médicas no han considerado que bajo ciertos procedimientos también llegan a afectar el clítoris y las terminaciones nerviosas de esto. Y esto también puede ocasionar pues varias atrofias, ¿no? O sea, desde la salud hasta el placer, los orgasmos, la salud sexual de las personas. Entonces, por mencionar algo así brevemente, si te das cuenta, mi estimada Gina y a todas las personas que nos están escuchando, esto va más allá a, oye, pues el clítoris sí está de moda y ahora ya estamos más empoderadas. A ver, sí trae consecuencias la educación, consecuencias positivas o negativas, ¿no? Depende si te basas, esta educación en la ciencia, en la anatomía, es real. No me crean a mí, yo les invito a que vayan a investigar sobre cómo está la anatomía, cuál es este porcentaje de la brecha orgásmica, y esto empodera. Yo siempre digo, las personas informadas toman mejores decisiones, y si es sobre el clítoris, sobre el placer, la salud sexual femenina, pues oye, yo creo que bastante puede cambiar este rumbo.
Oye, qué interesante. Y justo te iba a preguntar por la brecha del orgasmo, porque me parece algo que, sí, te lo juro, que es algo muy importante y que pocas veces, o sea, como nosotras como mujeres, hasta en la sexualidad, tenemos una brecha, ¿no? Y lo acabas de explicar maravillosamente. La verdad es que nada más que agregar. Y entonces me quiero cambiar como un poco de tema, ¿no? Porque justo, ya lo mencionabas un poco, pues también desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué hablar de placer femenino también, que ya nos estabas adelantando, es hablar de salud, anatomía, pero también de libertad para nosotras las mujeres? Híjole, es que el placer es salud, ¿no? Una experiencia que no es placentera, pues no es saludable, ¿no? Y me parece hay algo que es muy importante que entender y abrazar. O sea, cuando una experiencia desde la sexualidad, desde el erotismo, desde el sexo se comparte, lo que se tiene que buscar es el placer. O sea, ese es el objetivo. Y si un órgano te lo brinda, ¿no? Pues es lo más importante. De una relación sexual, está bien que el clítoris te acerca a los orgasmos, pero es una cereza del pastel, ¿no? Tan solo con el propio estímulo del cuerpo, con el consentimiento, con el deseo, con la libertad, ¿no? De este empoderamiento no va a ser una actriz de película, ¿no? O a aventarte todo el Kama Sutra o a gemir con locura, pues no, eso es muy teatral y no es que esté mal, ¿no? Pero hablando de los derechos es que la persona decida sobre su propio cuerpo y desde la información, si tú tienes una información, partes desde ahí, puedes escoger, a lo mejor quieres una experiencia de una forma o de otra y todas son válidas, pero esta información que es educación, que es libertad sobre tu cuerpo, sobre cómo funciona, sobre cómo te compartes y no lo que te han dicho o no lo que has visto y que fuera una experiencia para todo el mundo. Entonces sí, efectivamente, la sexualidad femenina sabemos cómo ha sido muy castigada, el placer femenino también, pero saber que es tu derecho, o sea, es un derecho humano. El derecho sexual, los derechos de la sexualidad que tienen que ver con la expresión libre, con la educación, con la decisión. Y desde aquí se parte, ¿no? Desde el autoconocimiento, desde la información veraz, ¿no? Que, bueno, antes se hablaba de las 8,000 terminaciones nerviosas y resulta que era este clítoris medido a partir de vacas, ¿no? Entonces hoy se sabe que son más de 10,000 terminaciones nerviosas. Inclusive hasta esa información, ese estudio y esa ciencia, pues poco a poco se va corrigiendo. Y me parece que es importante que como mujeres, o si tú conoces a una mujer, si tú te compartes con una mujer, pues ayudar y empoderar y esto, ¿no? O sea, la verdad que estos machismos o críticas de donde no se busca la paridad, pues aleja de esta dignidad humana y esto te acerca el empoderamiento, el conocimiento y la libertad y expresión y de la propia sexualidad. Claro. Oye, Caro, pues qué interesante plática, la verdad es que nos da para hablar muchísimo, pero pues antes de terminar esta entrevista me gustaría preguntarte algún consejo, algo que nos quieras decir a nosotras las mujeres en este, pues como bien lo dices, ¿no? Mes del orgasmo femenino. ¿Qué consejo nos das? ¿Con qué te quieres despedir? Bueno, pues yo acá soy sexóloga vocera de Prudence y Décate, entonces por supuesto que me voy a aventar aquí un hack, unas recomendaciones hablando del orgasmo, del placer, de la autonomía. Pues yo recomiendo que, o sea, no te digo que sea la única forma con pareja, puedes tener una pareja indistintamente del género de tu preferencia o a solas y puedes explorar. Me parece que un buen primer paso para conectar, para conocerte es pues con las manos limpias, con un lubricante base agua que es inocuo para el cuerpo. Yo recomendaría eso, mi estimada, que apliquen este gel primero en los dedos, ¿no? A lo mejor si lo quieren poner un poquito con mayor calor, con las yemas de los dedos, y empezar a explorar tu vulva y recorrerlo y observar las sensaciones, cómo se siente, cómo se ve. Me parece que es un muy buen primer paso para el autoconocimiento y el empoderamiento de este tema que estamos hablando. Y bueno, ya si continúan y deciden seguir explorando y llegar a los orgasmos, pues está bien, es salud, es inocuo y me parece que es un derecho de las personas. Claro, pues muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad es que me encantó y pues, ¿qué te parece que sigamos en comunicación? Para mí es un placer, gracias por este espacio y que Prudence, ya sabes que siempre está adelante con los derechos, con la educación y con visibilizar estos temas tan importantes. Y gracias a ti, Gina, por este espacio. Muchas gracias. Seguimos analizando la información que importa desde la mirada de las mujeres.
Hacemos una breve pausa, ya regresamos a Nosotras en la Noticia por CIMAC Radio. Llega Aliadas, un espacio de entrevistas con mujeres destacadas que están transformando sus comunidades, sus profesiones y sus luchas en fuerza colectiva. Voces valientes, historias que inspiran, conversaciones que nos recuerdan que no estamos solas. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Escúchalo todos los jueves a las 11 de la mañana. Aliadas, sé parte de esta red de mujeres que construyen, resisten y crean futuro juntas. Hay historias que incomodan y otras que transforman. Flores Rebeldes, un espacio dedicado a las mujeres activistas que con su lucha están cambiando el mundo. Voces valientes, historias que inspiran y resisten, que florecen incluso en los terrenos más difíciles. Escúchanos todos los viernes, cada 15 días, a la 1 de la tarde. Flores Rebeldes, porque donde hay lucha, siempre hay vida. Estás de regreso en Nosotras en la Noticia. Porque comprender la actualidad también implica mirar las desigualdades, las resistencias y los avances en las mujeres. Continuamos con Georgina Monroy Vázquez. Seguimos en Nosotras en las Noticias. Te recuerdo que te puedes comunicar conmigo al número en cabina en el 55 35 08 47 61 y que puedes escuchar este podcast y todos los demás podcasts que hace CIMAC Radio en cualquiera de tus plataformas musicales favoritas. ¿Y qué les parece si hacemos un último recorrido por las noticias que están marcando la agenda? Comenzamos con una discusión que puede tener consecuencias muy importantes para la investigación de los asesinatos de mujeres en México. 36 organizaciones feministas del todo el país analizaron la propuesta de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y encontraron 12 riesgos que, advierten, podrían debilitar herramientas construidas durante los últimos 15 años para combatir la impunidad. Uno de los puntos que más preocupa es la posibilidad de que un feminicidio sea reclasificado como homicidio si no se acredita el delito. Las organizaciones no rechazan toda la iniciativa. De hecho, reconocen algunos avances, pero piden controles mucho más claros para evitar que la reclasificación se convierta en una propuesta y básicamente en una puerta abierta para dejar el componente de género de los asesinatos de mujeres. También volvimos a hablar de la violencia sexual contra niñas. Después de que el embarazo de una niña de apenas 11 años en Matamoros, Tamaulipas, pusiera nuevamente el foco sobre una realidad que no podemos normalizar. Cuando una niña queda embarazada, estamos hablando de una infancia atravesada por abuso sexual. No hay otra palabra, no hay otra definición. Que una niña esté embarazada es abuso sexual. Y esto nos lleva a la obligación del Estado de prevenir, atender y garantizar sus derechos. Así que estamos muy pendientes de lo que suceda con este caso y en materia legislativa para atenderlo. En materia de seguridad, la fiscal general de la República de México, Ernestina Godoy, anunció una nueva estrategia para combatir las redes de trata de personas. El reto es enorme porque estas redes no solamente explotan a sus víctimas, sino que pueden operar a través de estructuras criminales que aprovechan la vulnerabilidad, la pobreza y la falta de protección institucional. Y en el caso de las mujeres y las niñas, la explotación sexual continúa siendo una de las expresiones más graves de esta violencia. Y finalmente hablamos del VIH. Hoy existen nuevas herramientas para prevenir la transmisión y tratamientos cada vez más eficaces, pero el gran desafío sigue siendo que esos avances lleguen a todas las personas que los necesitan, especialmente a mujeres que suelen ser dejadas a un lado. Bueno, también te presentamos la agenda de la semana con lo más importante que va a pasar en estos días. Y comenzamos con el miércoles 12 de agosto. Se conmemora el Día Internacional de la Juventud, esta por la Organización de las Naciones Unidas, quien estableció esta fecha en 1999 para reconocer el papel de las y los jóvenes como agentes claves del cambio, desarrollo y paz en el mundo.
También la Universidad Nacional Autónoma de México realizará el examen de control presencial como parte del concurso de la selección de ingreso de licenciatura para el ciclo 2026-2027. Esto va a ser en León, Guanajuato, y los días van a ser justamente el 12 y 13 de agosto. También el 13 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum va a recibir en Palacio Nacional a la representación de la selección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A la par, integrantes de la sección convocan a una movilización, así que pendientes. Y justo este 13 de agosto se conmemora el primer aniversario luctuoso de Teresa Kachindamoto, una política y activista malui en África, jefa de este distrito, y es conocida mundialmente por su lucha para abolir el matrimonio infantil en su país. Finalmente, la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2026, que se ubica justo en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, ya saben, en el Museo de Antropología, pues va a estar esta Feria Internacional con una entrada gratuita del día 13 al 23 de agosto. Y cerramos este noticiero con una buena noticia. Pues México se corona en el fútbol femenil. Y la verdad es que nos da mucho gusto compartir que México se coronó campeón del torneo de fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que cabe destacar que vaya los atletas cómo se lucieron en estos juegos. La verdad es que los estuvimos siguiendo y vaya, o sea, rompieron récord en medallas de oro. Y justo la selección mexicana femenil consiguió la medalla de oro después de imponerse en la final y confirmar el buen momento que atraviesa el equipo. Más allá del resultado, este triunfo es importante porque cada vez vemos a más mujeres ocupando espacios en el deporte, y justamente en un espacio pues tan importante como es el fútbol, que siempre estuvo como muy marcado, ¿no? Este varonil. Y el fútbol femenil sigue ganando visibilidad, afición y también reconocimiento. Y este triunfo llega además en un momento muy especial. En unos meses va a comenzar el Mundial Femenil, por lo que esta medalla puede convertirse en un impulso importante para una selección mexicana que busca seguir creciendo y competir al más alto nivel. Así que muchas felicidades. Y bueno, así es como llegamos al final de esta emisión de Nosotras en las Noticias. Agradezco a Yasmín Hernández en la producción de este programa, ya que este programa y todos los demás que se realizan aquí en CIMAC Radio se hacen por mujeres y para mujeres. Nos escuchamos dentro de 8 días. Esto fue Nosotras en la Noticia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la actualidad con perspectiva de género. Te invitamos a seguir la programación de CIMAC Radio, donde las voces de las mujeres informan, analizan y transforman la realidad.